de las fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho, es una metáfora que se utiliza para decir de dónde se origina, de dónde viene, de dónde nace el derecho. Es decir, en sentido gramatical, fuente significa origen, causa, nacimiento, manantial, generadora. ¿En dónde se origina? ¿En dónde nace algo? Todos conocemos los ríos. Creo que 90 o más por ciento de estudiantes conocemos los ríos, pero es un mínimo de estudiantes el que conoce dónde nace un río. El nacimiento del río San Juan, por ejemplo, de Huehuetenango, un lugar muy turístico, muy visitado y hermoso. Necesitamos, pues, para el quehacer científico, saber la ley de causalidad, causa y efecto. En ese sentido, pues, esa relación de causalidad que nosotros utilizamos para el análisis científico de los fenómenos, de los hechos, es el que nos da sustento a todas las ramas de las ciencias. En ese sentido, fuentes del derecho constituyen todas las causas, hechos y fenómenos que lo producen. Constituyen todas las causas, hechos y fenómenos que lo producen. Y la ley del organismo judicial, en su artículo 2, establece lo relativo a las fuentes del derecho en Guatemala. Vamos a leer el artículo 2 de la ley del organismo judicial, por favor, 3 veces por diferentes compañeros o compañeras. Que lo encuentre primero, que lo lea sin pedir permiso. ¿Cuál era? Disculpe, Lico. Artículo 2. Derechos del Estado. No, ley del organismo judicial. Fuentes del derecho. Sí. Bien, muchas gracias. Otra lectura, por favor. ¿La misma, licenciado? Sí, por favor, es para que se les quede. Ok, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Por favor, otra lectura del mismo artículo. Fuentes. Artículo 2. Fuentes del derecho. Reformado por artículo 1 del decreto 11-93 del Congreso de la República. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Bueno, después de 3 lecturas, me imagino que alguien podrá decir qué es lo que quiere decir este artículo en sus propias palabras. Por eso es que lo leemos 3 veces. Yo entiendo que, como bien dice la ley, es la fuente del ordenamiento jurídico, es porque
todo está ordenado conforme a la Constitución, ¿verdad? Y la jurisprudencia, que es bien las fuentes del derecho, es quien complementa cómo se ordenan las leyes y cómo se rigen. Es la primera parte. Yo quisiera ya Sandra Magalí dijo bastante. Habló sobre habló sobre la ley. En todo caso, debería decir legislación, pero y la jurisprudencia. Pero falta un aspecto. Sí, Luis Leizan, de que la ley siempre tiene que estar apegada a la moral y el orden público. No, la ley, no. Ahí sí no está bien. Sí, Olga. Lo que se lee acá es de que nosotros podemos realizar lo que nos enseñaron nuestros padres una vez no alteremos el orden público y que no dañemos a otras personas. No, tampoco es eso. Sí, Fernando. Sí, ese es el aspecto que nos hace falta. Sí, ahí estamos entrando directamente al derecho consuetudinario, pero ¿qué es lo que dice este artículo con respecto a la costumbre? Exactamente. Ahora, ¿qué dice usted de esto? ¿Qué es lo que quiere decir en sus propias palabras? ¿Qué quiere decir en su defecto, en defecto, en este contexto que lo estamos leyendo el artículo? ¿Sí, Luis? No. Yo interpreto como que la costumbre en ese contexto como que reemplaza, entre comillas, a la propia ley con la condición de que no sea contraria a la moral. Sí, está bien encaminado. Hagamos el análisis de dos palabras que son claves para mí en el análisis de esta parte del artículo. En defecto, ¿qué quiere decir? En ausencia, ¿verdad? En ausencia de precepto legal aplicable. Si no hay ley aplicable, nos vamos a la costumbre. Dice ahí, la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable. Ahí eso lo que quiere decir que la ley no es que tenga defectos, ¿verdad? No, es que en ausencia de la ley o por delegación de la ley, cuando la ley permita o autorice la aplicación de la costumbre. Entonces son dos supuestos distintos, ¿verdad? Una que no existe precepto legal aplicable y la otra que la misma ley nos autorice la aplicación de la costumbre, siempre que la misma, pues, no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Que resulte probada, pues, que no vamos a decir cualquier cosa que se nos ocurra que es costumbre en nuestra comunidad y no lo podemos probar a la hora de argumentar de que eso es parte de la costumbre del lugar. Eso es. Y a la moral y a las buenas costumbres, al orden público, por ejemplo, que alguien diga, pues, en mi pueblo, pues, es normal orinar en las calles, ¿verdad? Pero eso podrá ser normal, pero no está conforme a la moral y al orden público. Eso quiere decir este artículo. Entonces, primero, ya una compañerita, y Luis casi lo terminó de decir, con relación a la costumbre, que una compañerita lo dijo, no sé, creo que fue Olga, que... ¿Quién? Sandra fue.
Bueno, la cosa es que fue una compañera, una voz femenina, que la ley es la fuente primaria, la fuente principal del derecho en países como el nuestro de derecho escrito. Y la jurisprudencia la va a complementar. Eso dice el artículo. ¿Qué es la jurisprudencia? Ya lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto pues que son sentencias de carácter judicial que se producen ya sea en las salas de apelaciones o en la Corte Suprema de Justicia y que van a ser fuente de derecho, que cumplan pues con determinados requisitos. Ahora, como ya hablamos de la costumbre, es que sea en defecto, en ausencia de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o por delegación de la ley, ¿verdad? Que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probado. Sí, Sandra. Perdón, licenciado, esto se relaciona al artículo 4 de la Constitución, se dice de que somos libres de hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Todo está absolutamente relacionado al orden jurídico, Sandra. Después vamos a hacer o vamos a llegar a la conclusión de que todo el orden jurídico está completamente concatenado, sí está relacionado. Gracias. Para servirle. Sí, entonces, lo único es que tenemos que siempre relacionar el género próximo, lo que más esté relacionado. Ahora, si estamos haciendo un análisis de la costumbre, en este contexto no nos vamos a ir al derecho consuetudinario. Está bien que sepamos que es derecho consuetudinario, pero si estamos en el momento actual, viéndolo bajo la óptica, bajo la perspectiva de la costumbre, claro, la costumbre es la base del derecho consuetudinario, pero ya derecho consuetudinario abarca muchas cosas más, como la forma de juzgar en los pueblos al infringir la costumbre del lugar, por ejemplo. Bien, pasemos a otro punto del día de hoy, que es la clasificación de las normas jurídicas. Estas se clasifican en fuentes reales, formales e históricas. Fuentes reales, formales e históricas. Las fuentes reales las denomina García Maínez como los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Las fuentes reales las denomina García Maínez como los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. ¿Cuáles son estos factores? Pues son factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, éticos. Cuando son las elecciones, por ejemplo, en el caso de los factores políticos, se genera derecho. Cuando estamos en una compraventa de un vehículo, una compraventa de mercancías, compraventa o importaciones de vehículos o de algún objeto, estamos generando normas de carácter jurídico. Y así pues, nosotros en cada aspecto de la vida, en los factores que hemos mencionado, estamos generando fuentes reales. Y luego tenemos dentro de las fuentes formales, podemos enumerar, como ya comenzamos a ver, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, la doctrina científica, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Estas son fuentes formales del derecho. La legislación, la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, la doctrina científica, el pacto colectivo de condiciones de trabajo y el derecho comparado. Repitiendo, legislación, costumbre, jurisprudencia, contrato, doctrina científica, pacto colectivo de condiciones de trabajo y por último también tenemos las fuentes históricas, ¿verdad? Entonces la clasificación de las fuentes son tres: reales, formales e históricas. Las reales pues son todos los factores y elementos que determinan el contenido de las normas históricas, que son los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, religiosos y de toda índole que produzcan normas jurídicas. Dentro de las fuentes formales podemos enumerar la legislación,
la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, la doctrina científica y el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Qué son las fuentes formales? Son los procesos de creación de las normas jurídicas. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. La legislación en países como Guatemala, la legislación es la más rica e importante. Vean pues que está en primer lugar en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. La legislación, ahí dice ley, ¿verdad? Debería decir legislación. Es la fuente más rica e importante de las fuentes formales. Y la definimos como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a que les damos el nombre de específico de leyes. Es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. Repitiendo por última vez, es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. En el moderno proceso legislativo existen 6 diversas etapas, 6 diferentes etapas, a saber, 6 etapas del proceso legislativo, que son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Estas 3 primeras etapas mencionadas, iniciativa, discusión y aprobación, se llevan a cabo en el Congreso de la República. Iniciativa, discusión y aprobación se llevan a cabo en el Congreso de la República. Las siguientes 3, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, se llevan a cabo en el organismo ejecutivo. Sanción, publicación e iniciación de la vigencia se llevan a cabo en el organismo ejecutivo. Luego entramos al análisis de las etapas del proceso legislativo con la iniciativa. La iniciativa de ley es la potestad señalada por la ley fundamental que tienen determinados órganos del Estado para promover un proyecto de ley al Congreso. Es la potestad señalada por la ley fundamental que tienen determinados órganos estatales para proponer un proyecto de ley al Congreso de la República. Si leemos el artículo 174, son 5 órganos del Estado que tienen iniciativa de ley. Vamos a leer el artículo 174 de la Constitución Política, por favor. 3 personas. El mismo artículo. 174. Para la formación de las leyes, tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Adelante, Fernando. No pidan permiso, por favor, y después Ramiro. Gracias, Ramiro. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Si ya leyeron y llevaron la lectura de estas 3 lecturas que se dieron,
cuenta, pueden hacer un análisis que es muy fácil aprender de estas cinco instituciones u órganos del Estado que tienen iniciativa de ley. ¿Alguien las puede decir ya? Sin leer, pues, por supuesto. Esa es la regla mnemotécnica que les iba a aconsejar, pero ya Fernando se me adelantó porque hizo el análisis, que están los tres poderes del Estado. Entonces, en ese caso, pues, el derecho es muy formalista y solo lo que vamos a utilizar es la regla mnemotécnica. ¿Qué quiere decir regla mnemotécnica? Es memorística, relativa a la memoria, para aprendernos lo de memoria. Entonces, solo la vamos a utilizar porque el derecho es muy formalista. El derecho lo tenemos que decir tal como se encuentra escrito. Y así se encuentra escrito. Diputados al Congreso, lógicamente es el legislativo. Organismo ejecutivo, ahí sí está representado por el Ejecutivo. Y la Corte Suprema de Justicia, que es el judicial. Los otros dos, pues, si queremos seguir con la mnemotecnia, está la USAC y el TSE. Miren qué fácil, jóvenes. Y de por vida nos lo aprendemos. De por vida. Las 5 instituciones que tienen iniciativa de ley en Guatemala. Y por eso es que la Universidad de San Carlos de Guatemala es tan atacada, ¿verdad? Vilipendiada. Porque tiene iniciativa de ley, porque tiene varias representaciones ante los órganos del Estado. Entonces, una de ellas es efectivamente por esto. Entonces, tienen iniciativa de ley para presentar proyectos de ley al Congreso, los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿cómo nos lo aprendamos? Yo solo les doy una pauta, ¿verdad? Pudiera ser que alguien, pues, utilice otra, ¿verdad? Y estamos en libertad una vez, pues, consigamos el objetivo. Luego tenemos, pues, la discusión. ¿Qué es la discusión o debate? Me ha extrañado y frustrado un poco que algunos compañeros que pregunten qué es debate, ¿verdad? Pero debate en este contexto es la deliberación, la discusión entre grupos de distinto bando, de distinta posición, ¿verdad? Sobre un determinado proyecto de ley. Partidos políticos contrarios, por ejemplo, pues que están viendo las ventajas y desventajas, las luces y sombras, dicen ahora, de determinado proyecto de ley, si le conviene o no le conviene al pueblo, y que fundamentalmente pues lo que están viendo son sus propios intereses de carácter político. Pero eso es la discusión, ¿verdad? Establecer argumentos en pro y en contra, a favor, ¿verdad? Las ventajas y desventajas de cada proyecto de ley. Pero me ha extrañado, pues, que una palabra tan sencilla, pues, para algunos, pues, no sepan qué es un debate, ¿verdad? Porque debate es una técnica de aprendizaje que utilizamos hasta en la primaria. Yo me recuerdo que en la primaria nos ponían a debatir, inclusive hasta la pena de muerte, ¿verdad? Antes, pues. Sí, Micaela, ¿tiene algo que preguntar? Disculpe, licenciado, había tocado mi micrófono. Pues bien, entonces eso es el debate. Y luego la aprobación, que es el acto por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República acepta un proyecto de ley. Es el acto por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República acepta un proyecto de ley. Ya recapitulando, podemos decir que las fuentes del derecho son todos
aquellas causas, hechos y fenómenos que lo producen. Las fuentes del derecho son todas aquellas causas, hechos y fenómenos que lo producen. La ley del organismo judicial establece respecto a las fuentes del derecho que la ley es la fuente de lo jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable. Ahorita vamos. O por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probado. Compañero que levantó la mano. Sí, disculpe, es que fíjese que se escuchaba entrecortado, entonces no se pudo anotar bien la definición de las fuentes del derecho. Pero yo creo que es su internet. ¿Será? Porque si no, no, licenciado, yo también tuve el mismo problema. Yo tengo aquí que no, porque sí, en un momento determinado, fue, o tal vez fue cuando Micaela abrió el micrófono, ¿verdad? Porque en un momento determinado sí me dio el aviso la computadora de que tenía problemas de audio y le abrí el aviso para la solución de problemas y me lo arregló y no me aparece que tenga problemas. No sé si me escuchan ahora. Sí, licenciado. Sí, a veces Sí, cuando se abre otro micrófono también y simultáneamente al mío, pues sí hay problemas de audio. Les decía pues que el artículo 2 de la ley del organismo judicial dice que el ordenamiento jurídico, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que resulte que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Aquí obvié o no les pedí que leyeran el artículo 1 de la ley del organismo judicial para reforzar el argumento del por qué hago la práctica de la interpretación de la ley, ¿verdad? Entonces quisiera que quede claro el por qué es tan necesaria la interpretación, el análisis de la ley, y quiero que lean el artículo 1 de la ley del organismo judicial que se me pasó por alto. Bueno, así de sencillo. Leamos el artículo 1, por favor, de la ley del organismo judicial. Generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Gracias. Otras dos lecturas, por favor. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Otra lectura. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Bien, ahora analicemos el artículo en sus partes. ¿Qué es el análisis? Pues es descomponer todo en sus partes y luego reconstruirlo y volverlo a integrar y explicarlo, ¿verdad? Eso es analizar. Tiene tres aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos, Fernando? Efectivamente. Vean lo importante, lo toral, lo prioritario de esta ley. Ahí está la esencia del abogado. Aplicación del sistema guatemalteco, del ordenamiento guatemalteco. Interpretación del ordenamiento jurídico guatemalteco. E integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Les contaba en las secciones anteriores que yo he examinado exámenes
exámenes privados o técnico profesional. Les pregunto este artículo, ¿cuál es el objeto de la ley del organismo judicial? Y no muchos lo contestan. Estando en el artículo 1 de la ley del organismo judicial, la ley fundamental de los abogados. ¿Será que merecen ser abogados? ¿Será que merecen ser abogados ya habiendo estudiado los 5 años y preparados más? No. Por supuesto que un artículo de la ley no va a definir toda la capacidad, pero realmente sí dice mucho de un abogado que no haya leído el artículo 1 de la ley judicial. Porque yo lo explico en primer año. Y que no lo hayan leído en todas sus carreras es una monstruosidad jurídica. Entonces, vean pues la importancia que tiene la aplicación de la ley, ¿verdad? Cuando se aplica la ley en una sentencia. Cuando se interpreta la ley como lo estamos haciendo ahorita y lo hemos hecho. En una demanda, en una querella, en una denuncia, en cualquier memorial. Y cuando se integra la ley, que es lo que hace el juez cuando no existe norma legal aplicable a un caso concreto. Entonces él viene y la aplica con otra ley similar o parecida. Esa es la función de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Dar los lineamientos que dijo Fernando, ¿verdad? Los preceptos, los mandatos legales de aplicación, interpretación e integración del sistema jurídico guatemalteco. Y por eso es que hago tanto énfasis en que a veces me interpreten los artículos. Porque esa es la tarea fundamental del abogado. La tarea fundamental del abogado no es la de memorizar artículos, la de memorizar definiciones, conjunto de normas imperativas, ¿verdad?, impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que de no cumplirse voluntariamente van a hacerse cumplir por la fuerza. ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! Artículo 78 del Código Civil. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con el ánimo de procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse mutuamente. Bravo, 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 bravo. Sí, pero a la hora en la hora, en los argumentos, en los razonamientos para sacar a nuestro defendido. ¿Será que de memoria nos van a pedir los artículos? No, si esos ahí están en la ley. Tenemos que saber en dónde están, por supuesto. Pero no, la interpretación, el análisis, los argumentos. La aplicación, la integración, forman parte de la actividad fundamental del abogado. Eso quería dejarles también en este día. Entonces, las fuentes formales son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, la doctrina científica, el pacto colectivo de condiciones de trabajo y el derecho comparado. Los factores de las fuentes reales son factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos y religiosos. ¿Qué son las fuentes formales? Son los procesos de creación de las normas jurídicas. En Guatemala, pues, la legislación es la fuente más rica e importante del derecho guatemalteco y en todos los países de derecho escrito. La legislación la podemos definir como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. En el moderno proceso legislativo existen 6 etapas diversas, a saber, que son iniciativa, discusión y aprobación. Esta dijimos que se va a cabo en el Congreso de la República. Y en el Ejecutivo se llevan a cabo la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. De conformidad con el artículo 174, tienen iniciativa de ley, diputados al Congreso, organismo ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos de Guatemala y Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es la iniciativa de ley? Es la potestad señalada por
determinados órganos estatales para proponer un proyecto de ley al Congreso. ¿Qué es la discusión o debate? Es el conjunto de actuaciones por las cuales se debate y delibera sobre un proyecto de ley. Y que la aprobación no es más que el acto por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República, ¿verdad?, acepta un proyecto de ley. Si tienen preguntas, algo que quieran que les explique más específicamente, con mucho gusto. Con mucho gusto. Perdón, licenciado, antes de la aprobación, ¿cuál fue la que dijo? Antes de la aprobación es la discusión. Se dan las tres primeras etapas, que son la iniciativa, discusión y aprobación. Esas se llevan a cabo en el Congreso de la República. Gracias. Bueno. ¿Algo más? Con mucho gusto. Una consulta. Dígame. Las mociones o proposiciones, Son esas, ¿en qué etapa entraría en el debate? No, eso es... Ya en la aprobación. No, perdón, sí, es cierto en el debate. Ok, gracias, Lick. Sí. El Ludwig. Sí, licenciado, lo que hablaba el compañero anterior, lo de las proposiciones y mociones privilegiadas son las que se llevan a cabo en el Congreso de la República. Exactamente, pero digamos una moción privilegiada es cuando tiene tanta importancia una ley, ¿verdad? Entonces pasan con moción privilegiada que se pueden aprobar en una sola lectura. Sí, licenciado, es correcto. Solo era para confirmar, gracias. Sí. Sí, miren, yo les doy las cuestiones más elementales, porque si entramos a detalles, pues podrán entender algunas otras cosas, pero no me van a aprender lo básico, y yo quisiera que por lo menos lo básico, lo fundamental, todos me lo aprendan, ¿verdad? Todos, o la mayoría, ¿verdad? Porque eso de todos, pues es una utopía, ¿verdad? Porque algunos pues no lo logran aprender, pero la mayoría, cuando se simplifican las cosas, la mayoría aprende. ¿Algo más? Con mucho gusto. Christopher, con mucho gusto. Solo una pregunta, ¿la sociedad civil no puede tener iniciativa de ley? No, lo puede hacer a través, digamos, viene y proyecto de ley es sobre, digamos, desnutrición, y se va al Congreso de la República. Se contacta con un partido político, digamos, es afín al partido, para un partido, no voy a decir mejor cuál porque pueden pensar que estoy con algún partido. Se va a un partido y les dice, miren, nosotros queremos proponer este proyecto de ley y vean ustedes todas las ventajas que tiene esta ley y ustedes no pueden encabezar esta iniciativa de ley. Y si ellos pues son honestos, dicen que tal ONG o tal organización pues fue la que lo propuso. Si no, pues a ellos no les va a importar que el partido político lo proponga como parte de sus iniciativas, ¿verdad? Si el proyecto de ley pues va a ser de beneficio
para la sociedad. Imagínense que sea para promover contrarrestar la desnutrición, por ejemplo, en Camotán, Jocotán y todo el corredor seco. Sí, eso a través de las diferentes comisiones. En la Universidad de San Carlos, por ejemplo, pues se puede ir uno al Consejo Superior Universitario y presentarles a ellos la necesidad o por medio de su decano. Si usted es estudiante, pues como estudiante presentárselo a la Asociación de Estudiantes y la Asociación de Estudiantes, su representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. Siempre hay caminos, pero la sociedad civil en sí, no. Solo los 5 que están enumerados, pero a través de esos 5, pues hay canales. Ejecutivo, al Ejecutivo para su sanción. El visto bueno en este contexto es visto bueno, la aprobación del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la posibilidad o la facultad de aceptar lo que es la sanción y de rechazar lo que es el veto. Esa es la siguiente parte que vamos a ver nosotros. El veto es el rechazo de una ley. Creo que un ejemplo del veto fue, no sé si estoy mal, fue el año pasado o antepasado que el presidente vetó una ley sobre la familia, ¿verdad? Específicamente de esos temas. Sí. Ok, gracias. ¿Algo más? Con mucho gusto. Y cuidado con ese veto, ¿verdad? El veto es con B pequeña, porque veto con B grande es del diminutivo de Alberto, ¿verdad? Entonces, veto se escribe con B pequeña. ¿Algo más? Con mucho gusto. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su atención y seguimos desarrollando el proceso legislativo y las demás fuentes del derecho en la próxima clase. Les agradezco su interés, su participación y espero haberlos motivado, aunque sea un poco, en el tema del derecho. Sí, Fernando. Adelante. Bueno. Entonces, pasen feliz noche. Gusto saludarlos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. licenciado. Buenas noches. Gusto saludarlos y gracias por muestra de... Feliz noche, licenciado.